una Europa absolutamente paralizada por una situación que es extremadamente compleja como la nuestra, pero allá con el dolor de miles de vidas humanas perdidas. Nos vamos a ir virtualmente y nos vamos a instalar en Roma y también nos vamos a instalar en Barcelona. Dos de las grandes capitales de la humanidad, podríamos decir. Dos centros neurálgicos del viejo continente. Aquí a Ana Mannino, una mendocina que hace muchos años reside en la capital italiana. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Gracias, muchas gracias por quedarse despierta hasta esta hora. Y allí, este joven que ustedes tienen en pantalla, Carlos Martín Río, periodista deportivo, catalán él. Gracias, Martín, por quedarte hasta la madrugada. Hola, gracias a vosotros por este muchas momento, gracias. Por poder Y arranco por Italia. Ana, ¿algún momento cuando partiste hace muchísimas décadas te imaginaste estar ante esta circunstancia? Absolutamente no, ¿cierto? La verdad que, como decimos todos, creo que cuando conversamos, parece estar dentro de una película de ciencia ficción, la verdad. Es bastante increíble lo que está pasando, ¿no? Cuando sales y ves las personas que te pasan a 2 metros, todos con el barbijo, mirando desconfiados, ¿no? O sea, el distanciamiento social, el aislamiento. Es algo de verdad muy increíble lo que está sucediendo, sí. Nosotros estamos experimentando la primera parte dura, muy dura de esta enfermedad, teniendo en cuenta las restricciones. Pero si hablamos de pérdidas humanas, entendiendo que ya un ser humano es todo un planeta y entendiendo de esa manera la vida de cada uno de nosotros y la importancia que reviste, nosotros podemos decir que poco más de 100 personas desafortunadamente han muerto como consecuencia del coronavirus. Pero ustedes las cuentan por miles. Eso de la desconfianza, ¿vos crees que se logrará en algún momento o deberá pasar mucho tiempo para volver a confiar en esa relación persona a persona? Las ganas de que todo vuelva a la normalidad son muy grandes, entonces por eso vemos tanta gente que desatiende a las normas de aislamiento y trata de salir con la excusa de pasear, de llevar al perro, ¿no? Para poder tomar aire, para poder ver a alguien en los balcones, como sucede en todo el mundo. La gente canta, trata de socializar, ¿no? De lo que ha sido privada, la socialización. Así que todos estamos esperando que se entre en esta fase 2 famosa, que es la que permitirá una parcial apertura de la actividad productiva y si bien habrá que continuar a tener distancia social y utilizar el barbijo en manera permanente cuando se está en contacto, va a permitir que de alguna manera la vida recomience, pero en este momento es de verdad siempre con el miedo de que el virus circula y que el contagio es muy probable, porque este es uno de los problemas más graves que tiene este tipo de virus, que es muy contagioso. Con todo respeto, Ana, con todo respeto, profundo respeto, a tu edad me parece que la vida se ve desde otro lugar y la probabilidad de un contagio también es mucho más amenazante. ¿Cómo podrías, desde tu lugar, e insisto, con profundo respeto, ¿cómo ves la historia desde tu lugar, desde tu edad, desde tus años vividos? Tenés hijos de 30 años. Nos gustaría conocer ese costado que tal vez sea el de la autoprotección, ¿no? Sí, es así, porque aquí aprovecho que me haces esta pregunta, porque la verdad que en este sentido la prensa al inicio, antes de que comenzara todo aquí en Italia, enfatizó mucho que era un virus que creaba problemas a las personas mayores, ¿no? Y entonces las personas mayores, que son tantas en Italia, como todos saben, una población bastante de edad avanzada, se sentía como la parte que era más ¿no? vulnerable, y que es así. Pero también eso creó un sentimiento de poca responsabilidad respecto al aislamiento, ¿no? Porque si es algo que podía colpir solo a ciertas personas y a otras no, entonces, ¿por qué privar a todos de salir? ¿Por qué privar a todos de reunirse, ¿no? O de aislarse. Exactamente. Así que
Eso también inicialmente ha creado un poco de problemas, pero las personas entienden ahora que hay que tutelar a las personas mayores. Es más, habría que haber pensado antes también Claro. de todas esas casas en donde están los ancianos, habría que haberlas aislado y protegidas, ¿no? Claro, Para que no claro. entrara el virus. Ana, ha sido muy amable. Gracias por quedarte hasta esta hora. Un saludo grande a la distancia y esperemos que esto pase, definitivamente. Cariños. Seguro, también para ustedes, permítanme de saludar mi querida Mendoza, donde tengo parientes y tantos amigos, compañeros de estudio. Y bueno, un gran abrazo a toda Mendoza y por favor, como se dice ya en todo el mundo, quédense en casa. Claro que sí, la nostalgia del mío paese, ¿no? Claro que sí. Claro, sí. Gracias, Ana. Un cariño, ha sido un placer. Ana Gracias desde a ustedes. Roma. Y ahora lo cambiamos y ponemos a Carlos Martín. Bueno, Carlos, como catalán te pregunto, ¿se relaja un poco esto de la actividad? ¿Se liberan algunas actividades? Hace 24 horas, 48, en realidad pues ya ha transcurrido el martes para vos. ¿Cómo has visto la actitud de tus compatriotas, de los propios españoles? Bueno, hemos vuelto a una situación que estaba hace 15 días. Es decir, hace 15 días se endurecieron las medidas todavía más y ahora hemos vuelto a la situación del principio del confinamiento. Y lo que hemos detectado es seguramente más disciplina a la hora de mantener las distancias, otra mentalidad, menos aglomeraciones, la gente mucho más mentalizada de que hay que tomar unas medidas muy estrictas también a la hora de ir a trabajar y a la hora de intentar reconstruir este día a día. Entonces, ahí sí que se ha visto una evolución en ese sentido. Te hago una consulta, porque en instantes hemos venido hablando en nuestro noticiero aquí en Mendoza, en Argentina, sobre las consecuencias económicas, las consecuencias para la fuerza laboral. Esto cómo volver a hacer que ruede la maquinaria, se ponga en contacto con ese movimiento que hace que se generen riquezas. Y sabemos perfectamente que en España hay mucha gente que está cobrando un determinado porcentaje de su mensualidad, que hay otra gente que ha ido a parar al paro, pero con el compromiso de los patrones, de los dueños de los negocios o de los contratantes de volver a recuperarlos como mano de obra contratada. Sos muy joven, indudablemente, y desde tu visión nos interesa mucho esto. ¿El español promedio acepta que estas son las nuevas reglas del juego para la economía de tu país? Sí, en muchos casos, incluso en casos de gente relativamente afortunada que no ha perdido su trabajo, simplemente lo ha tenido que interrumpir unos días. En ese sentido, el Estado se ha puesto manos a la obra, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, soy una persona afortunada, ¿no? Porque puedo seguir trabajando a distancia y mi empresa mantiene una cierta actividad, entonces puedo trabajar desde casa, pero no hay que olvidar que hay mucha gente que no puede hacerlo, gente que no estaba tan protegida, que no tenía contrato, gente autónomos que no han podido seguir facturando. ¿Y el gobierno cómo ha salido el auxilio? ¿Perdona? ¿Y el gobierno cómo ha salido el auxilio de esos? De los autónomos, de los que no tenían contrato, de los que pasaban por ahí y decían, bueno, dame una mano y seguimos en la vida y demás. Con una inversión pública y con tanto a nivel de créditos como a nivel de la propia inversión, seguramente sin precedentes. Tanto los propios estados como la propia Unión Europea, pese a todas las negociaciones que han tenido que haber, pues se está simplemente dando el crédito que hace falta para que caigan las menos empresas posibles y para que la menos gente posible caiga en la pobreza. Hasta se está empezando a hablar incluso de una cantidad que se podría pagar a los ciudadanos de forma de renta básica. Entonces estamos hablando de medidas muy excepcionales para un momento que obviamente también es muy excepcional. Voy a hacer una pregunta absolutamente íntima. Carlos, ¿cuántos años tenés? 32. 32. ¿Tus padres en algún momento contaron alguna experiencia de tus abuelos cuando en España la sangre corría por las calles en plena guerra civil y la economía de guerra hizo que muchos decidieran, por ejemplo, emigrar aquí a nuestro país, al mío, desde donde te estamos hablando, tratando de hacer un paralelismo entre aquello y esto, me refiero, ¿no? Sí, por supuesto. En España tenemos
una memoria de lo que supuso la guerra civil, de lo que supuso olas de migraciones. Yo mismo soy hijo de gente que vino de otros puntos de España hasta Cataluña durante los años del franquismo, entonces claro. Sé precisamente lo que es eso y sabemos en España sabemos en España una cosa importante, que la guerra obviamente fue muy dura, pero nuestros abuelos siempre nos hablaban de la posguerra, entonces lo que viene después y esa reconstrucción y de alguna manera, aunque con unas características totalmente diferentes, ahora va a venir una reconstrucción que también será larga y que seguramente será dura. Ha sido un placer, Carlos. Te mandamos un abrazo a la distancia desde la Argentina. Y quién dice por esas vueltas de la vida nos podamos cruzar un abrazo. Por ahora, todo virtual. Sí, todo virtual y desde casa. Gracias, gracias por el esfuerzo de madrugar. Mañana te levantás un poco más tarde. Para vos ahí como a las 3 de la mañana, más o menos. Sí, a las 3 de la mañana. Mil disculpas por la demora. Gracias, abrazo. No hay problema. Gracias, hasta luego. España en la voz y en la figura de Carlos desde Barcelona. Italia en la voz de una mendocina que hace muchos años decidió radicarse en Roma, Ana Manino. Las voces de El Otro Lado del Planeta.